A ver, hay libros que simplemente te cuentan una historia, ¿cierto? Pero hay otros que son como un mapa del alma de un país entero. A eso se les llama la gran novela nacional. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una de las obras más brutales y monumentales de todas, La Vorágine. ¡Pum! Así, con esa frase. Los devoró la selva. Así termina una de las aventuras literarias más heavy de América Latina. Pensemos en eso, ¿eh? No hay un final feliz, no hay resolución, nada. Solo esa frase, como un eco que te queda resonando. Un final que, bueno, se volvió una leyenda por sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué La Vorágine, este libro de José Eustacio Rivera que se publicó allá por 1924, es considerada la novela de Colombia? O sea, ¿qué tiene esta historia para que 100 años después siga pegando tan fuerte? Y ojo que no es una afirmación cualquiera, ¿eh? No estamos diciendo que es una de las buenas. No, no. Para gente como el crítico Antonio Caballero, esta es la novela de Colombia, punto. La principal. Es una afirmación súper potente. Y bueno, vamos a ver de dónde sale todo eso. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, pongámoslo en perspectiva. Pensemos en España. ¿Qué libro se nos viene a la mente? El Quijote. Y en México, pues Pedro Páramo. Bueno, en Colombia, ese lugar lo ocupa La Vorágine. Son libros que son más que libros, ¿no? Son como un espejo donde se mira un país entero, referencias obligadas. Ok, ¿y de qué va la historia? Pues el protagonista es un tipo llamado Arturo Cova, un poeta un poco engreído, muy apasionado, que se escapa de la alta sociedad de Bogotá con su amante, Alicia. Al principio, todo parece un drama de amor, una aventura romántica, ¿saben? Pero, muy rápido, todo eso se va al diablo y se convierte en una lucha brutal por sobrevivir contra algo inmenso. El libro nos muestra dos mundos, pero que son como el día y la noche. Primero están los llanos, esas planicies gigantes, abiertas, donde parece que hay libertad, una soledad casi poética. Pero después la historia lo arrastra a la selva. Y la selva amazónica es todo lo contrario. Es claustrofóbica, es sofocante, es una verdadera prisión inhumana. Un infierno verde que se lo traga todo. El cambio es brutal. Y es aquí donde la novela deja de ser solo ficción. Se ancla de lleno en una realidad histórica espantosa. Todo el drama personal de Arturo Cova queda chiquito, casi insignificante, al lado del horror real, el genocidio y la esclavitud que provocó la fiebre del caucho en el Amazonas. Estamos hablando de una de las páginas más negras de la historia de toda la región. Así, con esta frase, arranca el libro. Fíjense en un detalle que es clave. Violencia está con mayúscula. No es un error. Rivera no está hablando de un acto violento, está hablando de la violencia como si fuera una persona, una entidad, una fuerza que lo mueve todo. Se convierte, de hecho, en el verdadero personaje central de la novela. Lo que Rivera denuncia aquí no son simplemente crímenes aislados, no. Lo que describe es un sistema, una máquina de explotación perfectamente aceitada. Funcionaba así. Primero te engañaban con promesas. Luego te hundían en deudas que jamás podías pagar. Te llevaban a campamentos en medio de la nada donde no había ley. Te quitaban tus documentos y listo, ya eras propiedad de la empresa. Y si intentabas escapar, tortura, mutilación, asesinato. Y la novela no se guarda nada, es súper gráfica. Rivera, de hecho, viajó a esa zona y metió esos errores reales en su libro. Hablamos de genocidio, de pueblos enteros, de azotes públicos todos los días, de echarles sal en las heridas para que doliera más. Incluso cuenta cosas inimaginables, como que le cosieron los párpados a un tipo solo por leer un periódico que denunciaba lo que pasaba. Es una denuncia cruda, directa y sin anestesia. Y claro, toda esta maldad tenía un rostro. Rivera lo describe así, refiriéndose a Julio César Arana, el tipo real detrás de todo este genocidio. Fíjense en las palabras. Gordote y abotagado, amarillento como la envidia. Es una descripción tan visceral, tan grotesca. No es un villano de película, ¿entienden? Es la encarnación misma de la codicia. Una codicia que te deforma, que te deshumaniza.
Pero a ver, el enemigo en esta historia no es solo el ser humano y su crueldad. No, hay otro antagonista, quizá más aterrador, la propia selva. En La Vorágine, la selva no es un simple fondo, un paisaje, es un personaje, un monstruo vivo y consciente que juega un papel central en todo lo que pasa. Escuchen cómo la describe Rivera, con este lenguaje súper poético, casi místico. La catedral de la pesadumbre. No es un bosque, es una catedral, un templo, pero aterrador. Un lugar que es sagrado y maldito a la vez. Un lugar donde las reglas las pone la naturaleza y le da exactamente igual si los humanos sufren o no. Y es que la selva ataca, literalmente. Tiene todo un arsenal. Flores que huelen a muerto, lianas que te dejan ciego, enjambres de hormigas carnívoras que, se comen todo lo que encuentran a su paso. Súmenle a eso el calor, la humedad que te vuelve loco. Es una fuerza que está siempre activa, que te enferma el cuerpo, te enloquece la mente y al final te devora. Una de las cosas más increíbles del libro es el lenguaje que usa Rivera. Está lleno de palabras raras, súper poéticas. Por ejemplo, esta, albicante, significa muy blanco. Y la usa para describir el blanco de las garzas en medio de toda esa oscuridad verde de la selva. Y eso es clave en la novela, ¿no? Esta tensión constante entre una belleza que te deja sin aliento y el horror más terrible que se puedan imaginar. Y aquí es donde el propio protagonista, Arturo Cova, que era poeta, se da cuenta de algo. Toda su idea romántica de la naturaleza se hace pedazos. Él dice esto: pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas. O sea, la selva de La Vorágine es todo lo contrario a un jardín bonito. Es salvaje, le somos indiferentes y sí, es absolutamente letal. Bueno, y pensemos que todo esto se escribió hace 100 años. 100 años. Entonces, la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Cómo es que un libro sobre la fiebre del caucho de principios del siglo XX nos puede decir algo hoy? ¿Por qué sigue importando tanto? La pregunta es así de simple. ¿Un libro de 1924 todavía nos habla? Y en el caso de La Vorágine, la respuesta es un sí, pero un sí rotundo, y que la verdad hasta asusta un poco. ¿Por qué? Porque los temas de fondo siguen ahí, intactos. Esa pasión por la violencia, el ciclo de las bonanzas económicas que arrasan con todo. Antes fue el caucho, luego la coca. La idea de que el hombre civilizado es en realidad el campeón de la destrucción. Tal vez la selva de antes hoy es la selva de cemento de las ciudades, pero el vórtice, esa espiral, sigue girando. Y para muestra, esta frase de uno de los personajes del libro. Es que es para no creerlo. Escrita en 1924, Dice: es el hombre civilizado el paladín de la destrucción, ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Está hablando de destruir el medio ambiente y de robarle el futuro a los que vienen. O sea, díganme si eso nos suena a lo que estamos viviendo hoy. Es profético. Y con esto cerramos. Los personajes del libro terminaron devorados por la selva. Y la pregunta que nos queda flotando, 100 años después, es, bueno, si a ellos los devoró la selva, ¿qué nos está devorando a nosotros ahora? ¿Será la misma violencia, la misma codicia o quizás la indiferencia? La Vorágine hizo mucho más que definir el alma de una nación. Nos dejó un mapa de los abismos que, increíblemente, todavía hoy seguimos intentando cruzar.